Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, fiesta de San Bernabé, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo desde 7 hasta 15. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en sus bolsillos, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en un pueblo, busquen alguna persona respetable y quédense ahí hasta que se vayan. Saluden al entrar en una casa, y si esta casa es digna, que la paz permanezca en ella, sino que esa paz vuelva a ustedes. Cuando alguien no los reciba, ni escuche sus palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más soportable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Palabra del Señor. Precisamente con referencia a la fiesta de hoy, San Bernabé, esta figura enorme de testigo de la primera generación, el que fue el tutor de San Pablo. Si no hubiera sido por la palabra de San Bernabé, la primera comunidad cristiana nunca habría tenido confianza en Pablo. Muchos sospechaban de él, precisamente porque había sido un persecutor, pero tan era el crédito, el valor, la confianza, la autorevolezza que tenía este apóstol de la primera hora, que, dando su propia palabra, diciendo que garantizaba él por este convertido, que ya no era persecutor, sino que se había hecho cristiano, la primera comunidad cristiana recibió a Saúl, ya Dios le había cambiado el nombre en Pablo, y desde ahí sabemos la trayectoria del más grande entre los misioneros. Pero yo creo que sin la figura de Bernabé hubiéramos tenido por lo menos un San Pablo menos recibido, menos aceptado, con menor autoridad en los comienzos de la Iglesia. Bueno, como no hay un texto del Evangelio que habla directamente de él, la liturgia elige el mandato que el Señor Jesús dio en general a todos los discípulos. Escuchando con nuestra situación actual, parece que sea algo más allá de nuestras posibilidades. Es cierto que nosotros ya no logramos sanar con la palabra o con la mano a un leproso y mucho menos resucitar a los muertos, pero siempre hay que interpretar el texto. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere decir con estas palabras y que permanece válido a pesar de la forma diferente de ponerla en práctica a lo largo de las situaciones, incluso de las personas? Porque a lo largo de la historia hemos tenido otros santos que han hecho milagros, aunque no es la forma común a todos los cristianos. Bueno, el Señor Jesús dice que la misión de los discípulos es anunciar que el reino de Dios está cerca. Cerca no significa que todavía no está aquí. Cerca significa junto, cerquita a nosotros. Nos está acompañando. ¿Por qué? Porque este reino de Dios no tenemos que pensarlo como una cosa, como una autoridad o como un reino a la manera de este mundo. La expresión reino de Dios para el Señor Jesús quiere significar
la paternidad de Dios que por fin en su persona se ha acercado a nosotros y nos acompaña a lo largo del camino. Por eso Jesús dice, los discípulos, los enviados, y todos por el bautismo somos discípulos y misioneros enviados. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? La cercanía del reino de Dios, es decir, la cercanía de la paternidad de Dios. Y eso no de manera abstracta, intelectual, espiritualista, no. Jesús primariamente dice mostrándolo con la solidaridad. Aquí Jesús dice sanando a los enfermos, nosotros no tenemos este poder de sanar a los enfermos, pero de curar a los enfermos sí, de tomarnos cura de la persona más necesitadas, más pobres, de los enfermos, de los ancianos, de la gente sola, de quien no tiene nadie que lo asista. La primera manera que Jesús pone en evidencia para anunciar el reino de Dios es precisamente la solidaridad. Casi que el Señor Jesús quisiera decir, mirad que no es asunto de palabra, sino de gesto, de cercanía. Segundo, dice que el que anuncia tiene que ir muy libre. Aquí también dice cosas que hoy en día prácticamente son imposibles, incluso por los consagrados, sacerdotes, monjes y hermana, pero el sentido es muy claro. No quiere decir que hoy en día no tenemos que caminar por la calle sin zapato. Quiere decir que no tenemos que preocuparnos por las cosas materiales. Incluso llega a decir que es justo que las comunidades se preocupen del sustentamiento del misionero, del anunciador, ¿para qué? No por una forma de recompensa, de mérito, sino para que él pueda dedicar totalmente el tiempo al anuncio del reino de Dios. Nos damos cuenta como de una manera o de la otra la centralidad siempre es del reino de Dios. Jesús dice, ustedes no se preocupen, no pierdan el tiempo preocupándose del aspecto material. La cosa más importante es el anuncio. Y dice, cuando llegan a un pueblo, a una familia, a una casa, donde sea, ¿qué es la primera cosa que tienen que anunciarle? La paz. ¿Por qué? Porque la cercanía de la paternidad de Dios nos trae primariamente la paz. Y Jesús, siendo muy realista, pone el caso que algunos recibirán y otros rechazarán. Bueno, Jesús dice, cuando le rechacen, antes que irse, sacudan el polvo de los sandalias. No en un sentido casi de desprecio, sino porque esto era un gesto profético. Los hebreos, cuando regresaban del exterior a la frontera, sacudían el polvo para no contaminar la tierra de Israel con el polvo de la tierra de los paganos. Era, digamos, una imagen, una expresión, un gesto muy contundente. En la intención de Jesús tenía que ser una extrema forma de sacudir a la conciencia de los que incluso estaba rechazando, porque consciente de la importancia del reino de Dios, Jesús dice a los suyos, no pueden simplemente pensar, esta gente no se lo merece, entonces me voy. Tienen que hacer todo lo posible y lo imposible para tratar de despertar su conciencia y de ayudarle a entender la gravedad de perder la cercanía de Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y precisamente porque todos hemos sido bautizados, todos somos enviados, todos somos testigos del Señor Jesús, del Padre, del Reino, en el Espíritu Santo. Por eso, cada quien según los carismas que ha recibido, y todos podemos practicar la caridad,
tratamos de anunciar en la vida concreta, ahí donde nos encontramos, esta cercanía del Padre Celestial.